y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, les damos la más cordial bienvenida a la capacitación virtual sobre rendición de cuentas del periodo fiscal 2019. Capacitación que permitirá fortalecer el conocimiento y la normativa de los mecanismos de rendición de cuentas de las autoridades municipales que deben desarrollar de manera obligatoria. Esta capacitación va a estar a cargo de la ingeniera Mónica Argüello, funcionaria del Consejo de Participación Ciudadana. Voy a dar paso al economista Amaro Calero, coordinador de capacitación de la AME, quien nos brindará unas palabras de bienvenida para iniciar este evento. Economista, buenas tardes, estimadas autoridades. Tengo entendido que están señores alcaldes, señores concejales, señores funcionarios relacionados con el área de responsabilidad de apoyar a la institución y a las autoridades en el tema de rendición de cuentas. De parte del ingeniero Raúl Delgado, presidente de AME, del ingeniero Luis Mario Barzallo, director ejecutivo de AME, siempre preocupado por las diferentes obligaciones que mantienen los municipales y también por fortalecer las capacidades institucionales para la operatividad y la presentación de sus informes de rendición de cuentas, se ha coordinado con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para realizar este tema. Realmente ha sido un tema que han pedido muchas autoridades y ha sido propicio el día de hoy, conjuntamente con los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana, dar esta temática de rendición de cuentas del periodo del año 2019. Agradecemos por la apertura y la atención que van a dar a esta capacitación. Indicarle a ustedes que pueden realizar al final de la intervención de la compañera Mónica Argüello las inquietudes que ustedes tengan de pronto que no solventen en la disertación de la misma, lo pueden realizar con la finalidad que sean absueltas. Les agradezco por su atención y espero que realmente sea de mucha productividad la misma para cada una de sus instituciones y para las autoridades como tal. Gracias, compañeros, por su atención. Muchas gracias al economista Calero. Como lo indicó, voy a permitirme cerrar los micrófonos mientras va a hacer la presentación la ingeniera Argüello y luego, una vez que ella concluya con su presentación, habilitaremos los micrófonos para que ustedes puedan realizar sus preguntas. Permítame, por favor. Ingeniera Mónica, ¿me puede indicar si su micrófono está habilitado? Sí. Ok, entonces vamos a dar paso ya a iniciar esta videoconferencia. Le damos paso a la ingeniera Mónica Argüello. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, primero quiero agradecer la apertura de la AME y en cumplimiento de esta tarea conjunta de fortalecer y brindar todo el apoyo necesario a los gobiernos municipales, estamos desarrollando esta jornada de hoy que no llevará más allá de 1 hora y media, máximo 2 horas, dependiendo de las intervenciones también de ustedes. ¿Cuál va a ser la metodología con la que vamos a trabajar? Haremos primero, vamos a proyectar un video que no dura más de 5 minutos. Después haremos una presentación básicamente de cómo se debe implementar en estas condiciones de pandemia la obligación de rendición de cuentas, de rendir cuentas a la ciudadanía para posteriormente entregar el informe al Consejo. Y después abrimos un espacio para que todos puedan plantear sus inquietudes, sus preguntas y podamos resolverlos. Dándoles la más cordial bienvenida a todos, les voy a invitar a ver el video que les comento, ¿sí? Para que arranquemos con esta propuesta de que básicamente para revisar en qué consiste la obligación de rendir cuentas y refrescar un poco. La mejor forma de explicar la rendición de cuentas con peras y manzanas. Estos son los ciudadanos, o sea, todas las personas que se reúnen para formar una comunidad y que para dirigirla eligen libremente a una autoridad que se va a encargar del gobierno de sus actividades. La autoridad es la persona ejecutora del poder, a quien su dotación de autoridad legítima le da la facultad de usar los recursos públicos para producir resultados de bienestar que van a recaer sobre los ciudadanos. Los ciudadanos, además de votar, deben hacerse corresponsables de los actos de gobierno.
demandando que la autoridad les rinda cuentas de sus acciones y de los recursos que se le asignaron. Para ello, la autoridad debe mantener informados a los ciudadanos de manera constante y fluida. Esto se puede lograr a través de un sistema de rendición de cuentas. Este sistema consiste en 7 etapas. Inicia con la gestión de la información, es decir, con el acto de dar evidencia. Esta evidencia se plasma en la documentación de lo que se hace y lo que se gasta. Con ella, se van armando archivos que a su vez formen los expedientes que van a ser la historia de los asuntos de gobierno. Los archivos y expedientes no tienen valor por sí solos. Este se adquiere en la medida que sean accesibles y usados por los ciudadanos. Por mandato constitucional, la autoridad debe garantizar la máxima publicidad de la información. A esto se le conoce como transparencia proactiva. Así está legislado porque la ciudadanía tiene el derecho fundamental de saber y, por lo tanto, el de preguntar. Y la autoridad tiene la obligación de contestar de manera veraz y completa. Para contar la historia, primero es necesario hacer las cuentas. Por eso existe la contabilidad gubernamental. La autoridad debe tener un sistema eficiente y efectivo que revele en qué se gastaron los fondos públicos, cómo se gastaron, con quién, bajo qué criterios y, sobre todo, cuál fue el beneficio para los ciudadanos. Como la autoridad fue elegida a partir de las promesas que hizo, la corresponsabilidad de la ciudadanía es asegurarse de que las cumpla. Para eso debe mantenerla vigilada, monitoreada y evaluada en todo el proceso de su actuación. Se debe comparar lo prometido con lo realizado y lo realizado con los resultados o beneficios que se deriven de las obras. Porque lo prometido es deuda. La autoridad es un organismo de gestión. Su función es la adquisición de bienes o servicios y la procuración de obras públicas para cumplir, de manera óptima, con el mandato que se deriva de sus promesas. Para lograrlo debe administrar a proveedores gubernamentales y contratar a proveedores privados. Al hacerlo, establece con ellos una corresponsabilidad por sus productos, servicios y obras públicas. Cualquier colusión entre la autoridad y los proveedores es una forma de corrupción. La calidad de los acuerdos entre la autoridad y los proveedores y la transparencia de estos acuerdos nos permiten determinar si la autoridad sabe gastar. Para saber gastar, la autoridad debe tener mecanismos efectivos de asignación de recursos. Estos mecanismos deben incluir instrumentos de monitoreo y evaluación continua de lo contratado. De esa forma se puede evaluar el proceso y sus resultados. Si estos no corresponden a lo esperado, se pueden reasignar los recursos, modificar los planes o cambiar proveedores. Ningún plan es perfecto y es de sabios rectificar. Finalmente, es necesario revisar que la tarea esté hecha, y bien hecha. Para eso se requiere de un método de verificación. Por medio de una fiscalización detallada se puede comprobar si todo se ha realizado con apego a la norma. El método de verificación permite que los ciudadanos vigilen a la autoridad y evalúen su actuación, para que, ante un alto nivel de cumplimiento, se reconozca su labor o, en caso de deficiencias, se corrijan. En resumen, un sistema de rendición de cuentas, en su expresión más sencilla, consiste en que la autoridad dé evidencia de lo que hace, a través de archivos y expedientes abiertos a todos en todo momento, donde se muestren las cuentas del gasto público, reconociendo que lo prometido es deuda, demostrando que se supieron gastar bien los recursos, haciendo ajustes cuando sea necesario, y todo esto sujeto a la revisión de los ciudadanos que eligieron a sus gobernantes. Esto es la rendición de cuentas. Contar las historias de gobierno con la mayor claridad posible para garantizar que las acciones de gobierno no solo se hagan, sino que se hagan bien. Bueno, con este video queríamos presentar en qué consiste de manera muy general la obligación de rendir cuentas y específicamente a continuación lo que vamos a hacer es a partir de este video y de lo que nos plantea presentar cómo se debe cumplir esa obligación
en el caso concreto ya que estamos viviendo en un contexto de pandemia y cómo se debe ejecutar en función de la realidad que tienen sobre todo los GATS municipales, que es a quienes nos dirigimos en este momento. Como dice el video, como se menciona en el video, la rendición de cuentas es una obligación que deviene o que nace del momento en que asumen una tarea o asumen la responsabilidad de llevar a cabo el liderazgo de las instituciones. Y esa responsabilidad se concreta o se visibiliza de mejor manera el momento en que nosotros presentamos el cómo vamos a cumplir con esta responsabilidad. Se propone o se plantea de forma concreta el momento en que se presentó la candidatura y se presentó el informe del programa o la oferta de campaña ante el CNE. Estos documentos son claves porque en esos documentos estamos planteando qué es lo que vamos a ejecutar o estamos ya informando de alguna manera previamente durante la campaña qué es lo que vamos a hacer el momento en que asumamos esa obligación directamente ante la ciudadanía. Para continuar con la capacitación, les voy a invitar a ver una presentación o a trabajar con una presentación para poder tratar el tema. Tengo una pequeña complicación en el compartir pantalla, por favor, se me pueden... Mónica, usted tiene para compartir. Sí, solamente es una... Aquí ya son. Sí. Sí, ya. Perfecto, ya gracias. Bueno, vamos a guiarnos con esta presentación que es muy breve y aquí lo que buscamos es sintetizar en qué consiste la obligación. Como se veía en el video, la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y de entregar, una vez que se concluya con ese proceso, el informe al Consejo, está establecida desde la Constitución hasta las distintas normativas y aterriza en las distintas normativas que existen en el Ecuador. Es decir, la ley de participación, la ley orgánica del Consejo y en el caso de los GATS inclusive está en el Código de Planificación, en el COTAD, en el famoso Código de Desarrollo y en otra normativa que tiene relación con la gestión de los GATS. En esta normativa en general se plantea la rendición de cuentas desde dos aspectos. Por un lado, la obligación de las autoridades que han recibido la confianza de los ciudadanos a través del voto y que tienen un plan de campaña que está registrado en el CNE que deberían implementar o que se comprometieron a implementar durante su periodo de gobierno que dura 4 años. Y del otro lado está la cara de los ciudadanos, que el momento en que dan el voto, el momento en que depositan esa confianza, tienen y pueden ejercer su derecho a exigir y acompañar y a ser corresponsables de esa gestión de lo público que delegaron a las autoridades. En estas dos caras de la obligación de rendición de cuentas y del derecho como ciudadano a exigir y a ser parte de este proceso, entonces es como el Consejo plantea y tiene que implementar y ejecutar esta normativa. ¿Cuál es el rol del Consejo en este proceso? Básicamente el Consejo tiene la tarea de garantizar que todos los sujetos que tienen esta obligación puedan cumplir de la mejor manera, conozcan cuáles son los mecanismos, conozcan cuáles son las herramientas, cuáles son los plazos, de forma que puedan ejecutarlo y en ese tema el Consejo tiene la obligación de brindarles la asesoría y el acompañamiento necesario. Este taller es parte de esos espacios. Y por otro lado, el Consejo también tiene la tarea de velar porque esos espacios para la ciudadanía, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la vigilancia, a la participación y al control de lo público, también se generen y se abran desde todas las instituciones. Con este antecedente, entonces, de qué consiste la rendición de cuentas y al mismo tiempo cómo está concretada en nuestra normativa, el Consejo de Participación Ciudadana, en cumplimiento de su obligación, estableció un mecanismo. Este mecanismo, antes de la pandemia, planteaba que se haga esta rendición de cuentas de manera presencial. No obstante, el momento en que aparece la pandemia en el país, las condiciones cambian y el Consejo entonces, debido a la fragilidad y a las posibilidades de contagio que puede existir en un encuentro presencial de las características
que antes se disponía a ejecutar, entonces el Consejo lo que hace en una resolución que emite el 16 de marzo pasado es suspender la obligación de continuar con este proceso. Y para eso emite la resolución y dice explícitamente que se suspende. Una vez que pasan estos primeros meses y vamos viendo cómo se desarrolla el proceso, el Consejo el 15 de julio reactiva el proceso, deja suspendida o suspende la resolución que emitió el 16 de marzo pasado, y con esta suspensión también, con esta reactivación, perdón, también abre alternativas con las cuales deben implementarse esta obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, de generar este proceso de participación de una manera diferente. Básicamente, la resolución que emite el Consejo tiene 3 artículos. El primer artículo que se refiere a un plazo único en el cual se va a cumplir con esta obligación, considerando que existen 2 grandes niveles que disponen el cómo se puede movilizar y mantener condiciones de actividad en cada uno de los territorios, y que nos disponen inclusive el mecanismo del semáforo para que se pueda determinar las reglas de convivencia, si cabe. El COE nacional es el organismo que toma las medidas a nivel nacional y que en sus resoluciones dispuso compartir esta responsabilidad con los COE cantonales. Ustedes tienen en ese sentido la decisión de disponer cuál es el nivel de movilidad, de apertura que se puede dar en un territorio en función de las condiciones que se están viviendo por la pandemia en cada uno de los cantones. De esta situación, a partir de su análisis, el Consejo establece en la resolución que exista un plazo único para cumplir con la obligación y se amplía este plazo de cumplimiento hasta el 31 de octubre del 2020. Este plazo único significa que, a diferencia del periodo en que era presencial y que el proceso de rendición de cuentas de sus diferentes momentos tenía un tiempo para cada fase, en esta ocasión, en cambio, deja abierta la posibilidad a que cada GAT, en función de la realidad y las condiciones que tienen en sus territorios, vean cuál es la mejor manera, el mejor tiempo, sobre todo, para implementar esta obligación. Eso plantea en el primer artículo, y además dispone que esta forma de rendir cuentas que vamos a presentarles a continuación se ejecute o sea ejecutada por todos los sujetos que tienen esta obligación. Es decir, desde todas las instituciones de las funciones del Estado hasta los niveles de gobierno, medios de comunicación y, por supuesto, las autoridades de elección popular, que en el caso de los gobiernos municipales son los concejales. El segundo artículo también disponen, en el artículo número 1, también disponen el tipo de medidas que se deben ejecutar para la implementación de las 2 fases que estaban pendientes en el cumplimiento de esta obligación, que era la deliberación pública y, por último, la entrega del informe. Para la deliberación, de manera general, dispone implementar 2 tipos o 2 grandes tipos de medidas. Por un lado, las medidas de bioseguridad y, por otro lado, el uso de plataformas informáticas. Con este antecedente, entonces, el Consejo, en el último artículo, plantea que sea a través de un instructivo en el que se defina y se detalle el cómo va a ser ese proceso de deliberación. Y dispone además que el sistema, una vez que concluya el proceso, se volverá a abrir para que sigan cargando información, pero quienes entreguen después del plazo del 31 de marzo del 2020 ya serán considerados automáticamente incumplidos. Entonces, es importante recordar que el plazo tope para el cumplimiento de esta obligación es el 31 de octubre del 2020. Para ver en qué consiste el proceso, voy a hacer una mirada muy rápida, muy breve, de en qué consiste la obligación, cómo debemos hacer para cumplirla aquí en el país. En el caso de los GATS tienen un procedimiento que, para empezar su rendición de cuentas, inicia con el planteamiento de los ciudadanos de los temas sobre los cuales quieren que el GAT y sus autoridades rindan cuentas. Esto se lo realiza a través de una consulta ciudadana. Una vez que se cuenta ya con ese listado de temas en los cuales los ciudadanos nos plantean cuáles son los temas que quieren que rindan cuentas, entonces el GAT puede iniciar el proceso con una serie de pasos de detalle y empezar la elaboración del informe preliminar. En este informe preliminar deberá contestar a las demandas de los temas
temas que requirió la ciudadanía que rinda cuentas por un lado, y también a los contenidos obligatorios sobre los cuales tiene la obligación de entregar esta rendición de cuentas. Esos contenidos obligatorios son los contenidos básicos mínimos sobre los cuales deben presentar la información a la ciudadanía. Una vez que ya tenemos elaborado ese informe, que ha sido revisado por cada una de las áreas en el municipio y que ha sido aprobado por la máxima autoridad del municipio, ese informe empieza a difundirse. Y con su difusión también se abre la convocatoria para el tercer momento, que es la deliberación pública. La deliberación pública es cuando el GAF y las instituciones, en este caso vinculadas, creadas por acto normativo del GAF, empiezan a abrir espacios para que los ciudadanos conozcan la información por un lado y sobre todo puedan retroalimentar esos resultados de la gestión ejecutada. Para ello, los GAFs deberán abrir una serie de canales que permitan cumplir con este objetivo. Una vez que se realiza la deliberación y se han recibido los aportes y la retroalimentación de la ciudadanía, entonces hemos realizado ya todo el proceso de participación y estamos listos para entregar el informe de la realización de este proceso al Consejo de Participación. Una vez que se entrega el informe al Consejo, se ha concluido con el procedimiento de rendición de cuentas. De manera muy breve, vamos a hacer una mirada en qué consiste cada fase. La primera fase, que es de consulta ciudadana, básicamente la debe protagonizar la Asamblea Ciudadana Local. Esta asamblea, que no es la de la instancia de participación y que tiene que ver con específicamente quiénes son los integrantes y representantes de los ciudadanos en el territorio. Esta asamblea lo que hace es organizar con el apoyo del GAF, el apoyo en el sentido de que el GAF le facilita la información de cuáles son los objetivos del plan de desarrollo, de manera resumida y fácil de comprender para los ciudadanos, les presentan cuáles son las competencias del GAF, cuál fue el plan de campaña o la oferta de campaña, y por último, cuáles son el presupuesto inicial con el cual el GAD arrancó el periodo fiscal. Con esta información de base, el GAD debe acompañarle a la asamblea, pero la asamblea es la que consulta a los ciudadanos y les presenta esta información para orientar el tipo de preguntas que se podrían hacer y no recibir preguntas como qué se ha hecho en temas de educación, por ejemplo. Una vez que se realiza esto, al final de este proceso, el GAD va a contar con el listado de preguntas y esas preguntas deberán ser presentadas por la ciudadanía al GAD y el documento de recepción de ese listado es un medio de verificación que el GAD deberá presentar en su informe como el medio de probación que en efecto se realizó este momento. En caso de que no exista la Asamblea Ciudadana Local, quien podrá cumplir este rol de la Asamblea son los integrantes de la ciudadanía, los representantes ciudadanos que integran el Consejo de Planificación, no el Consejo en pleno, sino solo los ciudadanos. Y en caso de que por cualquier circunstancia ni la Asamblea ni los ciudadanos puedan liderar este proceso de consulta, tendrá el GAF que hacer la convocatoria a los integrantes de la Asamblea, a los representantes ciudadanos que existan en el territorio y a los presidentes de las juntas parroquiales, que son el nivel de gobierno con el cual también debemos articular. Entonces, ellos son los que nos van a plantear los temas y con esto, una vez que tengamos ese listado de temas, hemos concluido el primer momento. Cuando ya tenemos el listado de temas, procedemos al segundo momento, que es el momento de elaboración del informe de rendición de cuentas preliminar. Este informe tiene dos fuentes de información clave. El primero, los temas que la ciudadanía planteó sobre los cuales quieren que el GAD y sus autoridades rindan cuentas. Y el segundo son los contenidos obligatorios que están establecidos en las distintas normativas y que se consolidan en un formulario que el Consejo publica en su página web. Les vamos a facilitar ese formulario. ¿Qué contenidos son los contenidos básicos sobre los cuales debemos integrar en este informe para entregarlo a la ciudadanía? Primero es el qué se ha hecho. La lógica de este informe preliminar es una lógica de comparación. ¿Qué se planificó versus qué efectivamente se realizó? Y esta lógica se debe mantener en el tema de gestión del POA, en el tema del presupuesto, en el tema del presupuesto participativo, en el tema de contratación pública, en el tema del plan de campaña, es decir, todo el informe de rendición de cuentas, que sus contenidos básicos están relacionados con lo que les acabo de mencionar, implementación de enfoques de igualdad, por ejemplo, es decir, todos estos temas en esta lógica.
qué planificamos versus qué efectivamente logramos al final del año 2019. Una vez que se cuenta con este informe hay que hacer, se les debe hacer llegar a los representantes y a los integrantes de la Asamblea Ciudadana Local, y también en el caso de otro tipo de organizaciones, a cada uno de los que estén registrados en nuestra base de datos o que presentaron ese informe o ese listado de temas al GAD. En el oficio al cual se debe adjuntar el informe preliminar, se debe informar de forma clara y detallada cuándo se va a realizar la deliberación pública y cómo el GAD va, o a través de qué canales el GAD va a recibir toda la retroalimentación que el ciudadano pueda o quiera realizar. Una vez que se distribuye de manera personalizada a los integrantes de la asamblea, a los representantes que presentaron los temas y a las juntas parroquiales, entonces también de forma complementaria se hace una difusión amplia a través de todos los medios que disponga el GAD y también las entidades vinculadas. Es importante decir que entre las personas que tienen la obligación de estar presentes, es decir, a quienes el GAD debe convocar de manera obligatoria, además de estos representantes ciudadanos, es a quienes integran los grupos de trabajo o los grupos poblacionales con los cuales trabaja el Consejo de Protección de Derechos en el caso de los GADs pequeños. Y en el caso de los otros es importante mencionar que es importante que se cuente con la representación de estos grupos en las deliberaciones. La difusión de este informe preliminar, ¿cuáles son todos los medios que puede disponer? Desde la página web, correos electrónicos, el WhatsApp, un formulario en línea, las redes sociales, etc. Cuando hemos cumplido con la consulta ciudadana, la elaboración del informe y la difusión del informe y la comunicación de cómo vamos a hacer ese proceso de rendición de cuentas, 8 días después de haber hecho este proceso de difusión y de haber entregado el oficio con el informe a los ciudadanos, entonces ahí el GAD tiene la obligación de hacer una transmisión en vivo. Esta transmisión en vivo la va a realizar el alcalde en una plataforma que el GAD decida, pero que permita la retroalimentación, es decir, que permita la interacción de los ciudadanos con las autoridades, como por ejemplo lo que pasa en el Zoom o en el Facebook Live, etcétera, que los ciudadanos pueden ir haciendo sus aportes en la medida en que pueden ir dialogando en vivo con las autoridades. Para esta transmisión en vivo es obligatorio para los GADs convocar a los representantes de la ciudadanía, sea la asamblea. De hecho, es obligatorio que se convoque a la asamblea ciudadana local del territorio. Si no existiera asamblea, a los ciudadanos que presentaron temas y participaron en el proceso de consulta y a los representantes de las organizaciones del territorio y de las parroquias. El objetivo de este momento es lograr la retroalimentación de la ciudadanía. Una vez que hemos realizado el primer momento, que era la transmisión, al siguiente día de la transmisión, esa transmisión debe ser grabada y al siguiente día de la transmisión se deben difundir y publicar el informe preliminar, el video de la grabación de la transmisión en vivo y el canal a través del cual los ciudadanos van a poder hacer los aportes. Es decir, que yo pueda revisar el informe, pueda revisar el video y si necesito o si deseo hacer mi aporte a través del correo, del formulario en línea, de la red social, del Facebook, etc. Una vez que se abren estos canales, estos deben difundirse durante 14 días y deben abrirse y difundirse no solamente en la página del GAD como entidad central, sino de cada una de las entidades vinculadas, creadas por acto normativo de los GADs. Es decir, el Consejo de Protección de Derechos, las empresas públicas, las agencias, los registros de la propiedad, el cuerpo de bomberos, etc. Es importante mencionar que esto deberá estar habilitado durante 14 días, tanto en el GAD como en cada una de las entidades vinculadas. Al final del proceso, el GAD y las entidades vinculadas tienen la obligación de recopilar y sistematizar los aportes recibidos, tanto en la transmisión en vivo como durante los 14 días a través de los distintos canales que hubieran abierto para este proceso. Y con esos aportes hay que sistematizarlos y elaborar el plan de trabajo.
El plan de trabajo no es más que el documento en el que se dice de los aportes recibidos, vamos a implementar estos o podemos implementar estos en este año o en el año siguiente y estos aportes no se van a poder implementar. Este documento, que es el plan de trabajo, debe ser entregado una vez que sea elaborado al Consejo de Planificación de cada uno de los GATS, a los representantes de la Asamblea Ciudadana, de los ciudadanos que cumplieron el rol de la Asamblea en el proceso y a los presidentes de las juntas parroquiales. Y debe difundirse además por todos los medios que el GAT difundió también el proceso de rendición de cuentas. Cuando ya tenemos este informe, entonces hemos cumplido con la fase de deliberación pública y este documento es el informe final, es el producto de este proceso de participación y de retroalimentación de la gestión pública y que debe entregarse al Consejo en su informe a través o como un medio de verificación de la implementación de este momento. ¿Cómo se entrega el informe de rendición de cuentas al Consejo? El informe de rendición de cuentas, la única forma de recepción que tiene el Consejo es el sistema informático de rendición de cuentas. Y es muy sencillo, el sistema permite el registro, ustedes mismos crean la cuenta de correo electrónico con la cual ustedes van a ingresar al sistema y también definen cuál va a ser su contraseña. No se van a recibir informes en físico o a través de correo. Y si se envían por estos medios, igual no serán considerados cumplidos. El único sistema a través del cual se recibe toda la información de rendición de cuentas de manera oficial es el sistema informático de rendición de cuentas. Es importante mencionar que para el cumplimiento de esta obligación se deben considerar 3 aspectos. El primero, que se entregue dentro de los plazos. El segundo, que se ejecute este proceso de interacción con la ciudadanía. Y el tercero, que ese informe tenga los medios de verificación. Básicamente, esta es la forma en la que se realizará o se debería realizar el proceso de rendición de cuentas para los gobiernos autónomos descentralizados municipales del país. Es importante mencionar que los concejales también deben cumplir este proceso y que es una decisión de las autoridades, es decir, del alcalde y los concejales, decidir si se lo hace de manera conjunta o si los concejales deciden hacerlo aparte, de manera diferenciada. Lo que sí no es una opción es el hecho de que todas las instituciones, tanto los GATS como las entidades vinculadas, deben entregar su informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación Ciudadana una vez que han cumplido con este proceso. De forma resumida, el informe que entregan al Consejo es el informe que se ha ejecutado con el aporte de todo este proceso y que es el producto del proceso de consulta, de elaboración de la respuesta, de deliberación, y ese es el informe que se entrega al Consejo. En el caso de las autoridades de elección popular, es decir, de los concejales, también deben hacer la entrega de este informe y este informe también es personal, es responsabilidad individual de cada uno de los concejales. Es importante mencionar aquí que el alcalde, en calidad de representante legal del gobierno autónomo, es el que debe y tiene la responsabilidad de presentar el informe de rendición de cuentas del GAT. Y también este informe de rendición de cuentas del GAT debe presentarse con la información del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, es decir, del periodo fiscal, mientras que los concejales deben presentar su informe en calidad de autoridades de elección popular y por lo tanto el periodo del cual presentarán la información es desde el 16 de mayo hasta el 31 de diciembre del año 2019. Cabe aclarar que el alcalde debe presentar 2 informes. El primero en calidad de representante legal del GAT, del formulario de la institución, del GAT como tal. Y el segundo, el formulario en calidad de autoridad de elección popular, que es un formulario que tiene contenidos diferentes y que, al igual que el formulario de los concejales, básicamente se refiere a las funciones que cumple, es decir, fiscalización, propuestas de legislación, delegaciones recibidas, representaciones que cumplen, el tema de la asistencia a las reuniones
del cuerpo colegiado y también el tema de las obligaciones tributarias. Con estos elementos hemos planteado de manera muy general el cómo se debe cumplir la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y después de entregar el informe de rendición de cuentas al Consejo. Y ahora sí, me permito abrir el micrófono para escuchar las preguntas y atender todas las inquietudes que puedan tener para poder apoyar el proceso que van a implementar. Entonces los micrófonos están abiertos y estoy atenta. Dame un a momentito, escuchar Mónica, por favor, para poder habilitar ya los micrófonos. Y sí, agradecerles que levanten la mano para ir indicando quiénes participan, por favor. Este momento ya está habilitado a todos los participantes los micrófonos. Pueden ustedes realizar ya las preguntas. Les escuchamos. Don José, por favor. Sí, buenas tardes a todos y especialmente a usted, doña Mónica. Gracias por su exposición, muy buena, didáctica y comprensible. Gracias. Una inquietud que tengo, yo soy de Esmeralda, ¿no? De aquí de la Municipalidad del Cantón Esmeralda con la ingeniera Lucía Sosa. Saludos de ellos para usted. Mi pregunta es la siguiente. Tenemos la situación de la conectividad. Todo es a través del sistema informático. Si los ponemos en suscripción solamente a nivel del cantón de la ciudad, en ciertas áreas o en ciertos barrios no llega, pero en la ciudad tenemos mayor posibilidad de tener todo lo que es el tratamiento del sistema. Pero en el sector rural, también los cantones formamos parroquias, comunidades, comunas, recintos. Y también nuestra gente tiene que llegar a esta rendición de cuenta. Si dice cero gasto, hay la posibilidad, al no tener esta conectividad por las dificultades, o no se puede, hay la posibilidad de hacer algún documento, algún folleto y entregarles a las personas a través de sus líderes comunitarios, a través de sus directivas, para que estos a la vez hagan llegar a sus comunidades, o también es cero prohibido el gasto, si se puede hacer este documento y entregarlo a través de sus líderes, porque es la mejor forma que ellos lo pueden tener, leerlo, porque la conectividad en nuestra zona rural, hablando de Esmeralda, es bastante difícil. Gracias a usted. El micrófono. Mónica tiene apagado el micrófono. Muchas gracias por decirme, si no lo he escuchado. A ver, respecto de su pregunta, hay una cuestión, me parece muy importante. Les comento que esa es una de las preocupaciones más grandes, sobre todo cuando hablamos del sector rural. Cuando hablamos del sector urbano, como usted muy bien dice, tenemos las facilidades, los pobladores, sobre todo los habitantes, de acceder a todo tipo de tecnología. Por último, hasta un café-net, si me interesa escuchar o recibir la rendición de cuentas y acceder a la información. Pero en el caso de los GATS, por ejemplo, parroquiales y del sector rural, es mucho más complicado que esto efectivamente suceda. Entonces, en el caso de los GATS parroquiales, les voy a compartir alternativas que ellos van a implementar y que de hecho el Consejo ha habilitado para que implementen en esos sectores donde no hay alcance de señal. Y básicamente son dos alternativas. La primera alternativa es el uso o la realización de reuniones presenciales con grupos de no más de 25 personas, respetando las medidas del COE cantonal y del COE nacional y en la medida que la realidad del territorio lo permita, ¿sí? Y esto básicamente es importante decirlo, que el momento en que se hagan estos eventos, se deberá contar con la representación de las comunidades, en el caso de los GATS parroquiales, de las comunidades y de los barrios o de los representantes de esos sectores en los cuales no tenemos acceso de otra manera. Entonces, es importante en este caso, podría ser una alternativa con la que podríamos trabajar. Lo que usted dice respecto de los gastos y de la producción de cosas, en efecto, está limitado.
Y podemos encontrar otras maneras de facilitar la información. Por ejemplo, si se elabora el documento del informe preliminar de rendición de cuentas, este inclusive puede ser enviado por WhatsApp, pero esto tiene una condición previa, que los ciudadanos, los pobladores de los territorios tengan acceso a señal telefónica, tengan acceso a teléfonos inteligentes, porque muchos de nuestros pobladores tienen el teléfono que solo recibe mensajes y llamadas también. Entonces, en esos casos, debemos ver en cambio otras alternativas, como por ejemplo en los GATS parroquiales también se planteaba la posibilidad de utilizar la radio. Si hay GATS a nivel nacional, no sé si sea el caso de alguno de ustedes, hay GATS municipales que tienen medios de comunicación. En ese caso, lo que se podría hacer es hacer una transmisión a través de la radio, pero informar en esa transmisión cuáles van a ser los canales para que los ciudadanos puedan hacer sus aportes. El fin de este proceso no es solo dar la información, sino y fundamentalmente recibir los aportes de los ciudadanos. Entonces, con este antecedente, pueden buscar la alternativa, el uso del teléfono y el WhatsApp, el uso del correo electrónico, el uso de la radio, si es posible. Inclusive podrían hasta gestionar una entrevista en un medio en la medida en que eso no signifiquen costos para el GAT. La otra es hacer espacios de rendición de cuentas con los representantes de las comunidades o de los recintos. Supongamos en Esmeraldas, podemos hacer una combinación, es decir, implementar los medios virtuales para la zona urbana y en aquellos sectores en los que no hay señal, hacer una reunión con los representantes de las comunidades. Más que no son convocatorias amplias y abiertas a la ciudadanía, sino vamos a hablar con los presidentes, por ejemplo, de ciertos sectores, si el GAT municipal decide hacer. La primera y fundamental alternativa es en línea, a través de medios electrónicos que eviten la conglomeración o la presencia de grupos mayores a 25 personas, que es lo que permite el COE nacional y el COE cantonal, y es más, en territorios donde exista un semáforo amarillo, y no sé si existe algún espacio que esté ya con semáforo verde, pero en la medida de lo posible evitar aglomeraciones. Eso, mi estimado don José. Sí, permítame medio segundo, señora Mónica. Primero, lo dice usted gasto limitado. Cuando se dice gasto limitado, podría ser una especificación más o menos si es que podría gastar o no, porque dice gasto limitado, ¿sí? Segunda, dice informar a través del WhatsApp. Mandar esta información a través del WhatsApp, considero, y según lo que veo la tecnología, es demasiado pesado, ¿sí? Mandar en WhatsApp. Luego en la radio, si usted se da cuenta, es solamente informativo, pero no recibimos, porque recordamos que las comunidades también tienen sus necesidades, tienen sus preguntas, tienen sus esto, y cómo recibimos estos aportes. Posiblemente sea a través del presidente de la Junta Parroquial, sea a través de sus líderes, o no viene, o sí viene. Bueno, hay una serie de alternativas que hay que buscarle solución. Pero la situación es, no se puede hacer ningún documento para entregarles a ellos como su documento previo a su lectura para su encuentro preliminar o para la rendición de cuenta en general, donde ellos presentan sus consecuencias o sus preguntas que quieren recibir o quieren buscar alguna solución. Gracias. Hago ahí dos sugerencias, ¿verdad? Que pueden ayudar a abaratar costos en general en los municipios. Una es que utilicemos los recursos que tenemos, por ejemplo, en el área de comunicación. El área de comunicación nos puede ayudar a diseñar documentos que no son tan pesados y que es fácil que se difundan a través de cualquier medio. Uno, eso. Y dos, documentos digitales. Fortalezcamos también el área de tecnología, trabajemos con el área de tecnología. En este proceso, el área de tecnología es clave, porque si nos ayudan a bajar, le digo, nosotros hemos hecho difusión de videos, de publicaciones a través de WhatsApp. Lo importante es que nos ayuden a reducir el peso de los documentos y sería una alternativa. De ahí, cuando hablamos de producción de documentos, también podemos ver documentos que no sean grandes. No vamos a hablar de publicar un libro, pero sí podemos publicar, por ejemplo, un folleto y ver dentro de qué gasto, dentro de qué rubro nosotros podemos incluir en nuestro
en nuestro presupuesto o en nuestras actividades. Cuando se hacían, por ejemplo, yo no sé si en cada GAD estén produciendo documentos informativos respecto de la pandemia. Entonces, como un documento informativo pequeño, habría la posibilidad, el Consejo no puede establecer montos. Y cuando hablamos de tampoco gastar recursos específicamente de manera onerosa en esto, nos referimos a la producción de grandes videos, a la producción de una publicación con capa dura, con no sé qué cosa. A eso nos referimos con no hacer gastos exagerados. Hacer unas grandes, a eso nos referimos. Pero sí pueden hacer los GADs documentos informativos básicos, sí pueden hacer un video corto desde el área de comunicación. Y esta limitación principalmente, además de las limitaciones de presupuesto que todas las instituciones a nivel nacional enfrentamos, nace justamente porque existía este tipo de cuestiones, que las instituciones hacían unos gastos impresionantes, antes cuando era presencial hacían grandes eventos y cosas así. Entonces, a eso nos referimos, don José, específicamente cuando se trata de limitación de gastos. Buenas tardes. Muchas Hola. gracias. Perdón, Kevin. Diego Tello alzó la mano segundo. Después de él, por favor, Kevin. Gracias. Señor Tello, por favor. Un gusto saludarles. Mi nombre es Diego Tello, de Relacionado Público del GAD Municipal del Cantón Alausí. Un gusto escucharles y, bueno, atento a todo lo que se dice acá para poder dar a conocer, obviamente, la rendición de cuentas a la ciudadanía. Tengo varias inquietudes. Compartir el documento digital puede ser un PDF no tan pesado, quizás unos 200 KB para que pueda ser compartido por WhatsApp con todas las actividades a realizarse. También se lo puede compartir mediante un URL, obviamente, para que solo lo descarguen de alguna página, que eso no costaría ni un centavo. Y obviamente la misma inquietud de la radio. No tendríamos la retroalimentación de la ciudadanía con las preguntas. Solo eso, mi estimada Mónica. A ver, gracias Diego por sus preguntas. Me parece súper importante las alternativas que usted está planteando y creo que a todos nos van sirviendo las nuevas alternativas que plantean, porque en estos contextos, mientras más creativos seamos, mientras más podamos desarrollar. Yo les comento una experiencia. Aquí en Quito, por ejemplo, uno de los GADs en Pichincha creó un formulario en línea que permitía, y era un formulario en el que el ciudadano veía el video o leía el informe y daba clic en un lado y podía poner su opinión. Entonces, por eso les digo, hagamos una relación, trabajemos de manera conjunta y cercana con tecnología. Respecto de y también esto ayuda a reducir los pesos de los documentos. Don Diego, le voy a molestar un favor. Me dice la segunda parte de la pregunta que se me acaba de ir, por favor. Del tema de las radios, mi estimada Mónica, la retroalimentación. Verán, la radio sí puede ser utilizada como herramienta complementaria que permita que se difunda lo que estamos haciendo. Pero en esa transmisión debemos informar qué canales hemos abierto para recibir la retroalimentación del ciudadano, ya sea una línea telefónica, una red social, si ubicamos un buzón, por ejemplo, en un lugar donde no llega señal. Y aquí es importante decir algo que tiene que ver con los cantones, en los que en las áreas rurales tenemos inclusive población de pueblos y nacionalidades, porque es importante que a ellos también en sus parroquias les entreguemos, como decía don José, información de cuáles son las cosas que estamos haciendo en ese sector también. Entonces, ahí es importante que desde la comunicación, desde el área de comunicación de cada GAD, revisemos cómo llegar de la mejor forma a ellos, inclusive de los mismos canales que abrimos. Por ejemplo, en una población, ¿sí? En una población que hablan solamente o que en su mayoría utilizan el quichua, yo les voy a hablar en español, es lo mismo a que no les diera la información. Entonces, estas alternativas que estamos abriendo, si ustedes están haciendo transmisión vía radio, ok, vamos a abrir la línea telefónica. Han escuchado, hay programas que se abren, que están dando la información y abren un programa, la línea telefónica para recibir las llamadas de los ciudadanos. Esa va a ser una alternativa.
Sinceramente, las condiciones que estamos viviendo en la pandemia son bastante limitadas. Y a diferencia de años anteriores, no vamos a poder tener una participación masiva de un montón de personas. Lo que como GATS debemos garantizar es que mínimo, por lo menos, los presidentes, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Local, no solo la directiva, los integrantes de la Asamblea Ciudadana Local, los representantes de las organizaciones del territorio que tenemos nosotros registrados desde las áreas de participación ciudadana y los presidentes de las juntas parroquiales, por lo menos estas bases participen. Entonces, debemos nosotros garantizar que ellos sean fundamentalmente los primeros que nos estén reportando y abrir todos los canales para que cualquier ciudadano, el momento en que lo desee, también pueda hacer su retroalimentación. Hay que considerar eso. Las condiciones de pandemia no nos permiten hacer grandes espacios presenciales, grandes convocatorias, llegar de la mejor forma, de la forma más eficiente a los territorios, donde no existen posibilidades, donde no existe internet, donde no existe señal telefónica, etc. Pero debemos en estas condiciones aplicar, por un lado, recordemos lo que les decía al inicio, por un lado tenemos las herramientas digitales, pero si el GAT lo decide, insisto, con la implementación de herramientas digitales, si ustedes hacen este proceso de participación, para el Consejo de Participación el proceso en estas condiciones estaría cumplido. Pero si el GAT ve la necesidad de que en su territorio, en su cantón, hay mayor población, hay un alto porcentaje de población rural, y ve la necesidad de acercarse a ellos, pueden implementar otro tipo de mecanismos, inclusive las alternativas que están planteadas para los GATs rurales, que son el tema de la realización de reuniones de no más de 25 personas con los representantes de estos espacios. Eso, mi estimado Diego. Muchas gracias, Mónica. Ahora sí, Kevin, por favor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Quienes saluda a Kevin Vera, del GAT Municipal de Jama, Panaví. Muchas gracias, Mónica, por esa extraordinaria explicación. Bueno, mi duda es, nosotros ya a partir del 25 de febrero comenzamos este proceso de rendición de cuentas a través de la Asamblea Ciudadana. Bueno, lamentablemente no es una Asamblea Ciudadana que está constituida en nuestro cantón, pero comenzamos a trabajar con los presidentes de los consejos barriales. Ellos tienen una presidenta de presidentes y ella fue electa pues como coordinadora de la Asamblea Ciudadana, por decirlo así. Entonces nosotros comenzamos con establecer una hoja de ruta. Bueno, el primer paso antes de la pandemia era pues la planificación y la facilitación del proceso, es decir, que íbamos a trabajar en conjunto con la ciudadanía, con los presidentes de los consejos barriales, pues para ya dejar establecida una hoja de ruta, las fechas establecidas, pues y así continuar con el proceso de rendición de cuentas. No sé si podamos seguir con este mismo proceso o tengamos que adaptarnos al nuevo cronograma de actividades de rendición de cuentas, porque ya son 6 meses que han pasado. Lamentablemente no se pudo continuar por medio de la resolución que oficializó el Consejo de Participación Ciudadana. Y mi pregunta en este caso sería esa: si continuamos el proceso o depuramos este proceso que ya lo veníamos realizando y nos enfocamos en un nuevo proceso establecido pues con lo que ya se ha mencionado antes, lo que todos conocemos en este caso. A ver, gracias por su pregunta, Kevin. Es importante decir que yo les hice una mirada muy general de los 4 momentos del proceso de rendición de cuentas, pero en efecto, como muy bien lo dice Kevin, antes había un reglamento y otro cronograma que establecía que ese proceso debía ejecutarse desde el mes de febrero. Entonces, muchos GATs arrancaron según ese cronograma el proceso. No es que deben volver a realizar todo el proceso. Si ustedes ya activaron ahí, ya tienen el listado de preguntas y tienen la base, además en este caso Kevin lo plantea claramente, inclusive en ese territorio tenemos consejos ciudadanos, consejos barriales, ¿sí?, que fueron electos por votación popular y que tienen una coordinación. Entonces deben continuar el procedimiento con ellos y deben mantener conexión y reactivar la comunicación con toda esta estructura de participación que ya tienen ahí. Entonces, lo ideal sería decir, el proceso se reactivó,
comunicarles, hacerles llegar el informe, si ya tienen el listado de temas, hacerles llegar el informe preliminar en el que se conteste estos temas y se dé la información básica, y después de 8 días de hacerles llegar ese informe, entonces proceder con la deliberación, y es decir, continuar con el proceso. Lo que tendrían que hacer en el caso de ustedes es reactivar el proceso y volver a reactivar los líderes con los que ya estaban trabajando, porque además los consejos ciudadanos barriales allá son bastantes y están súper bien levantados y estructurados en el cantón. Sí, son los que están en Manabí. Eso, mi estimado Kevin. No sé si tiene alguna inquietud ahí adicional o si quedó clara la pregunta. Sí, y otra que, bueno, sí son 7 presidentes de los consejos barriales acá en Jama, como les mencionaba, no contamos con una asamblea ciudadana constituida, trabajamos por eso con los presidentes barriales, pero sí podemos utilizar en este caso ciertas herramientas tecnológicas que nos pueden ayudar, plataformas o las páginas web institucionales, como usted bien lo decía, a través de Google, que nos ofrece un abanico de posibilidades para realizar ciertas encuestas donde los ciudadanos simplemente con un clic puedan realizar sus preguntas o llenar un formulario. Entonces, también no sé si se puede utilizar estas herramientas, y estamos trabajando mediante vía WhatsApp con un grupo de presidentes comunitarios, porque ellos pues serían los portavoces de sus comunidades. Entonces estamos trabajando también con un grupo de WhatsApp con todos los presidentes de las comunidades, que son alrededor de 52 comunidades. También tenemos el mismo problema de limitado uso de Internet en nuestro territorio. Entonces, pero lo importante es llegar con la información. Sí quisiera que me explicara un poquito más el tema del informe preliminar. O sea, ¿es un informe parecido al que ya estábamos realizando o tendría que abarcar muchísima más información? A ver, el informe preliminar, es importante decirlo, hay 2 cosas que quisiera plantear ahí. Antes de ir al informe preliminar, es el tema de la convocatoria. Me dice que están con 7 presidentes de los consejos barriales. Es importante decir que el rol que tienen los representantes ciudadanos es tratar de mantener la conexión y la comunicación con sus representados. Es decir, estamos trabajando en una escala de participación, a diferencia del proceso presencial, que era convocatoria abierta y pública. Aquí estamos trabajando a partir de las escalas de participación, y eso significa, o de la escalada de participación, y eso significa que los presidentes de los consejos barriales, a través del medio de comunicación que ellos tengan con los integrantes de su barrio, normalmente les comento aquí en Quito, por ejemplo, en mi barrio, tenemos un WhatsApp. Entonces, si él recibe el informe, él debería reportarnos a nosotros para nosotros poder hacer ese envío. Esta lógica es la que debemos tratar de trabajar en los territorios. ¿En qué consiste el informe preliminar de rendición de cuentas? Ustedes en la primera fase de consulta, el GAD recibió las preguntas sobre los temas sobre los cuales querían que las autoridades del GAD y sus instituciones vinculadas rindan cuentas. Este informe preliminar debe ser la respuesta a esas preguntas y también, de forma complementaria, el tratamiento de los contenidos básicos. Los contenidos básicos están consolidados en un formulario que tiene el Consejo y que ahí se establece que es el presupuesto participativo, etc. No se trata de copiar la matriz del formulario y ponerla en el informe, sino el informe lo que busca es hacer más amigable la información. Inclusive se puede presentar con gráficos. Esto recibimos y de esta manera lo gastamos, de manera gráfica, ¿sí? Puede tener ilustraciones si quieren hacerlo, imágenes. Entonces, el punto es que ese informe preliminar, lo que sí es, o sea, lo que no se puede eliminar de eso es tener la lógica de qué se planificó, qué se logró en gestión y en presupuesto. Presupuesto institucional, participativo, contratación. Esta lógica es la que debe tener el informe preliminar. Formato específico no existe. Lo que sí tenemos es el formulario donde se consolidan los contenidos mínimos obligatorios, están consolidados en este formulario y ese formulario le va dando una secuencia. La secuencia es, ¿cuál es el plan de desarrollo? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el plan de campaña? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué planificó usted hacer este año? Y sobre eso cuéntenos qué efectivamente hizo.
Entonces, inclusive les permite ir contando con una lógica respecto del plan de desarrollo. Como decía en el video, como se decía en el video, este informe preliminar es contar las historias de gobierno de manera sencilla, de manera que sea comprensible para los ciudadanos. No, el formulario de rendición de cuentas es la herramienta técnica que ayuda a los técnicos de los GATS a levantar la información. Al ciudadano le vamos a redactar el formulario, pero con información oficial, que cuente con el respaldo de los documentos oficiales, ¿sí? Y con la información que está considerada como mínima en el formulario. Yo les voy a pedir aquí, don Kevin, y a todos les voy a pedir un favor, que me pongan los correos electrónicos en el chat para poder hacerles llegar este formulario al que me estoy refiriendo. Tanto el formulario para los GATS como instituciones, como el formulario para los concejales. También les voy a hacer llegar ahí el acceso directo para que ingresen al sistema de rendición de cuentas a quienes todavía no han visto. Entonces les invito a todos a que pongan ahí y yo les voy a hacer llegar a esos correos electrónicos esta información. Estimada Mónica, disculpe, no, perdón Mónica, antes de dar paso a la siguiente pregunta, indicarles que nosotros tenemos registrados para este evento, pedimos a todos los participantes que se inscriban en un link. Yo agradecería en tal caso, Mónica, que usted nos pase a la AME y con gusto nosotros les pasamos a todos los participantes que tenemos ya inscritos. Es más, voy a volver a copiar en el chat el link de inscripción para que todas las personas que no se inscribieron lo hagan y poder enviarles la información que usted nos esté indicando. Con mucho gusto, no hay ningún problema. Muchas gracias. Tenemos... Mili, y entonces trabajemos de manera articulada en el medio de comunicación. Ajá, en el mail que está ahí. Ok. Tenemos levantada la mano antes de Patrick al señor Luis Ponce Tapia, que invito a que realice su pregunta, por favor. Gracias. Sí, buenas tardes con todos, compañeros y compañeras. Les saluda Luis Ponce Tapia, concejal del Cantón Mira. Una preguntita muy sencilla y muy directa. Moniquita manifiesta de que el proceso de rendición de cuentas lo podemos hacer conjuntamente todos los concejales con el señor alcalde, que sería lo ideal, ¿no? Sin embargo, en la presentación del informe, aquí va la pregunta, ¿sería de manera individual, por concejal, por alcalde? Eso sí, gracias, don Luis, por su pregunta. En efecto, como les decía, pueden hacer de manera conjunta este proceso de participación, ¿sí? Es decir, en la presentación del informe preliminar, e inclusive la apertura de canales de retroalimentación. Cuando estamos hablando de zonas urbanas, es más posible que ustedes puedan abrir sus propios canales, es decir, si tienen una página de Facebook, recibir ahí, si tienen un blog, recibir ahí sus aportes, si tienen un Twitter, si tienen un Instagram, etcétera. O sea, los concejales pueden abrir sus canales de retroalimentación complementaria de los 14 días. Pero ese espacio de deliberación sí pueden hacerlo de manera conjunta. Lo que sí es obligatorio y debe hacerlo de manera individual como una responsabilidad de cada organización popular es la entrega del informe de rendición de cuentas al Consejo de Participación. Eso sí esa no es responsabilidad del GAT. En el caso de los concejales, cada concejal tiene la responsabilidad de registrarse en el sistema, de llenar su propio informe de rendición de cuentas. Eso, mi estimado don Luis. Muchas gracias, muy clarito. A las órdenes. Muchas gracias. Patrick, por favor, su pregunta. Puede habilitar el micrófono. Gracias. Don Patrick, ¿le escuchamos? ¿Algo pasó con el audio de Patrick? El micrófono, por favor, tenga la bondad de abrir nada más. Está para que él lo abra. Él tiene que habilitar. Don Patrick, ¿le escuchamos?
Le acabo de mandar una solicitud para que habilite el audio. De pronto, si no puede, le podríamos pedir que escriba en el chat y le leemos la pregunta. Las personas que gusten podemos también hacer eso. Hasta que Patrick pueda habilitar su micrófono, tengo a la mano Diana Díaz, que nos podría hacer la pregunta hasta que pueda habilitar el audio. Patrick, por favor. Buenas tardes. Una consulta. En el caso de los concejales que hayan subrogado solamente en una sesión de consejo, ¿deben también hacer el informe? Muchas gracias por su pregunta. Aquí hay una cuestión que es importante aclarar. Cuando hablamos de subrogación del periodo 2019. Recuerden que estamos hablando de la rendición de cuentas del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2019, no del 2020. Si la subrogación se hizo hasta diciembre del 2019, el señor tiene que rendir cuentas del periodo por el cual fue principalizado, siempre y cuando haya sido principalizado. Si el señor subrogó funciones en enero, en mayo, en junio de este año, ya no. Eso será para la rendición de cuentas del siguiente año. Sí, o sea, pero me refiero solo a una sesión. Un solo día fue la subrogación de estos concejales. Igual sí, deben hacer el proceso completo. Porque deben participar. Ahí lo que debería hacer el GAD, debería abrirle las puertas para que se sume a ese proceso por la reunión de un solo día. Y es importante decir por qué se realiza esto, porque en esa reunión justo aprobaron un proyecto muy importante o aprobaron el presupuesto, etcétera, etcétera. De ahí que todos aquellos que se principalizaron durante el periodo 2019 deben rendir cuentas. Los suplentes que no se han principalizado no tienen que entregar ningún informe de rendición de cuentas al Consejo. Solo aquellos que se hayan principalizado. Ya, en este caso, estos concejales también tendrán que hacer su deliberación pública. ¿Podrán hacerla el mismo día que su principal o será por individual? Como le decía, esa es una decisión de los concejales y de las autoridades de elección popular. El Consejo sugiere como la primera alternativa que trabajen de forma conjunta en el proceso de participación, con sus concejales. Pero las autoridades deciden, son ustedes, son los mismos concejales, el mismo alcalde, los que deciden si lo hacen de manera conjunta o si lo hacen aparte. Esa no es una disposición del Consejo, es una decisión de las autoridades. Entonces ahí sí yo le tendría que decir que eso tendrían que consultar, analizar y valorar las mismas autoridades. Perfecto, ya, la última pregunta. Esta rendición se la puede hacer a través de los medios de comunicación, entre estas están las redes sociales. Pueden sumarse a este proceso, como se dice en una transmisión en vivo, las personas que gusten, enviando el link a través del WhatsApp y toda esa situación. Se aplicaría también como población como número de asistentes en el informe que se sube a la página de participación ciudadana. Así es, Dayana, pero es importante decir que el GAD, el GAD debe asegurar y garantizar que los representantes de los barrios, de las organizaciones, los integrantes de la asamblea o las asambleas, si existen dos, participen en esa deliberación. De forma adicional, si yo como ciudadana, común y corriente, he visto, ya tengo, porque además de ese link, esa información y ese informe preliminar deben difundirse ampliamente por las redes sociales, por todo lo que ustedes deseen. Entonces, sí, de forma adicional, yo vi en una red social, vi en el Twitter esa cosa, y quiero participar, yo también, si solicito mi inscripción, debería tener la posibilidad de participar, mucho más si lo hacen en línea. Ya, en el caso que usted me dice, los líderes barriales, parroquiales, bueno, San Miguel de los Bancos cuenta con una sola parroquia. En este caso, los concejales, digamos, ellos van a ser independientes del informe que hace el GAD. Ellos también deben contar con la presencia de este presidente de la Junta Parroquial y de los presidentes de los barrios y recintos. Mínimo. ¿Por qué es esto? Porque ellos son autoridades de ese territorio y han sido elegidos por la población de ese territorio. Entonces deben rendir cuentas ante los representantes de todo el territorio. Entonces, para evitar que se realice uno por un lado y otro por otro lado, la primera sugerencia es que realicen de manera conjunta.
Y San Miguel de los Bancos tiene una realidad particular, que tiene un alto porcentaje de población rural. Yo no sé si en la población rural llegan las redes sociales, llegan este tipo de mecanismos. Caso contrario, deberían ver también una alternativa para complementar el proceso. Perfecto. Y la última pregunta. En este caso, los concejales no están figurando en la Gaceta Municipal. Ellos, al no constar y al haber hecho peticiones reiteradas a la máxima autoridad, ¿es relevante el hecho de que no conste su informe en la página de la Gaceta Municipal o eso será sancionado? A ver, como le decía en el inicio y he planteado, y gracias por su pregunta porque me permite aclarar mucho más. El cómo, sí, la decisión de si se realiza la rendición de cuentas de manera conjunta con el GAD o si cada vocal realiza por su propia decisión aparte, eso es una decisión de las autoridades del GAD. Esto también tiene que ver con la publicación de la información. Eso es una decisión que tomará el GAD, si hace un informe conjunto o si cada concejal hace su propio informe. Eso no dispone el consejo, eso lo deciden las mismas autoridades. Entonces, eso no tiene sanción. Lo que podría tener sanción es si los concejales no entregan su informe de rendición de cuentas de forma individual al consejo, que hagan de forma conjunta o hagan de forma separada cada uno, como dicen aquí en Quito, cada uno, así hagan como hagan. El punto es que al final del proceso deben entregar su informe del cumplimiento de este proceso al consejo. Y ese informe sí es de cada concejal y del GAD y del presidente y del alcalde también como autoridad de elección popular. Eso, mi estimada Dayana. Claro, porque en la parte final del informe dice medios de verificación y entonces ahí entre uno de estos estaba la Gaceta. Entonces esa era más mi pregunta, porque digamos ellos también tienen que subir ese informe en la página web del GAD, ¿no es cierto? Sí, pero si el GAD, por ejemplo, si decidieron no hacer de manera conjunta, y como no están haciendo de manera conjunta, ya, si deciden hacer individualmente, no es necesario que en el informe del GAD, en la Gaceta del GAD, esté el informe del concejal. El concejal debería hacer su informe. Lo que sí debe estar es publicado en la página web del GAD. Debe estar alojado en la página web del GAD. Debe haber un acápite donde diga con informes de rendición de cuentas de los concejales y ahí debe estar el informe de rendición de cuentas con los respectivos documentos de cada uno de los concejales. Ah, ya, perfecto. Esa era toda mi duda. Muchas gracias. De nada, Dayana. Mónica, muchas gracias. Contamos con la presencia esta tarde ya del ingeniero Luis Mario Barzallo, director ejecutivo de la AME, a quien invito a saludar a las autoridades técnicos y técnicas de los municipios que están participando ahora en esta capacitación. Ingeniero, por favor, si nos puede dirigir sus palabras a esta tarde. Un saludo cordial a todas las autoridades, a ustedes como Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el agradecimiento por esta apertura que han tenido en función de un convenio que lo tenemos suscrito. Siempre es valioso el contingente de ustedes para poder dejar claras muchas situaciones que se generan en el tema de los procesos de tanto de participación ciudadana, socialización de los temas municipales y sobre todo el tema más importante, la rendición de cuentas, tomando en cuenta que la rendición de cuentas es el proceso en el cual se transparenta una administración municipal y cualquier administración en todo nivel. Quiero agradecerles a todos ustedes quienes se han enlazado, quienes han aprovechado estas 2 horas, más o menos 2 horas y media de capacitación y conversatorio. Para nosotros es satisfactorio poderles dar estos insumos a los GADs municipales, a sus equipos, porque nos permite también que cada uno de ustedes se fortalezca en las capacidades que tienen. Ese es uno de nuestras metas y es parte de la visión institucional, el fortalecimiento municipal. Un agradecimiento a todos ustedes y que tengan un grandioso cierre de día. Muchas gracias.
Muchas gracias, ingeniero. Gracias por sus palabras e invitamos nuevamente a nuestros participantes proseguir con las preguntas. No sé si alguien, Patrick, ya puede habilitar su micrófono. Al parecer no. No sé si alguien desea hacer otra pregunta, por favor. Mónica, yo justamente había dejado esta pregunta en el chat y era sobre el tema de los concejales o las autoridades, que usted me decía que es un proceso que se viene dando desde el 2019. Recordemos que las autoridades tomaron posesión a partir de marzo, abril y en otras pues mayo. Entonces, las autoridades salientes desde enero, febrero, marzo, serían 3 meses que estuvieron durante ese periodo. También tienen que hacer este tema de rendición de cuentas, tanto el legislativo como el ejecutivo. Doña Mónica, tenga la bondad de abrir el... Ya, gracias, don José. No me di cuenta. A ver, el Ejecutivo es el gobierno autónomo descentralizado. Es decir, el informe del GAT como tal, vamos a diferenciar, ese es del 1 de enero al 31 de diciembre del año. ¿Sí? En cambio, cuando hablamos del informe de las autoridades de elección popular, estamos hablando del informe desde la fecha de su posesión en ese cargo hasta el final del año, si estuvieron en funciones, es decir, desde el 16 de mayo hasta el 31 de diciembre. Si yo soy un suplente, no sé si suplentes, ¿no es cierto? Si yo soy el segundo, el que estaba alterno es suplentes en el fútbol, y me he principalizado durante el periodo 2019, entonces yo de esos meses o de ese día o de ese tiempo que me principalicé, también tengo que rendir cuentas. Si yo no me he principalizado, yo no tengo que entregar el informe al consejo, ni rendir cuentas. No sé si ahí está contestada su pregunta, don Kevin. Yo le decía con las autoridades salientes, porque hace algunos, bueno, cuando se empezó con este tema, se mencionaba que el periodo de rendición de cuentas era durante el periodo 2019, de enero a diciembre. Entonces las autoridades salientes tuvieron unos 2 a 3 meses antes pues que llegaran las nuevas autoridades. Entonces ellos también tendrían que hacer rendición de cuentas, tanto el alcalde saliente como los concejales salientes, porque recordemos en este caso que se posesionaron a partir de marzo, abril o mayo. Entonces, yo hace algunos meses atrás, previo a la pandemia, me supieron manifestar, en este caso, que sí tendrían que hacerlo porque está durante el periodo 2019. No sé si es correcto. A ver, el año pasado nosotros mantuvimos el sistema informático habilitado hasta el 31 de diciembre para que todas las autoridades salientes puedan presentar su informe de fin de gestión. Este momento estamos recibiendo los informes de rendición de cuentas de las nuevas autoridades, de los que se posesionaron a partir del 16 de mayo. No obstante, si hubiera alguna autoridad que quiere entregar el informe todavía, podría hacerlo, pero identificándose y poniendo la información del plan de campaña anterior, etc. Pero el sistema en efecto está habilitado en este momento para las nuevas autoridades. Perfecto. Eso. Ok, don Kevin. Doña Mónica, tenía que usted especificar, porque la plataforma del Consejo está abierta para las nuevas autoridades, no para las que pasaron, sino que desde mayo hacia acá, las que pasaron no tienen nada que ver en el informe que ya presentaron su fin de gestión. De hecho, por eso decía, el informe estuvo, las autoridades que concluyeron su periodo debían entregar su informe de fin de gestión hasta el 31 de diciembre del año pasado. En el caso de que no o entregaron eso y quieren entregar de los primeros meses de gestión, podrían hacerlo en el sistema. Sin embargo, el sistema está habilitado principalmente para las nuevas autoridades. Ahí hay una mano que se alza. Es Patrick. Hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, ya.
Buenas tardes, soy Ronald del municipio de La Concordia, Participación Ciudadana. La consulta es, el año pasado se inició con un presupuesto prorrogado, obviamente por el proceso electoral, y obviamente una de las dificultades es que el municipio o las autoridades no alcanzaron a actualizar el plan de desarrollo como establece el COTA y la ley del uso del suelo, y hasta la presente fecha no lo han actualizado. Y refiriéndolo al formulario de la rendición de cuentas del alcalde, allá habla del plan de trabajo del señor alcalde y las metas obviamente vinculadas. Prácticamente en 2019 se trabajó con un plan de desarrollo de una administración anterior, fenecida. Y obviamente no se actualizó en este caso el PDUT conforme establece la ley. ¿Qué sería ahí? ¿Cómo se pondría en ese tema donde el formulario exclusivamente del señor alcalde te plantea que pongas su propuesta planteada, en este caso al CNE, que tiene que tener una vinculación al momento que se actualiza el plan de desarrollo? Gracias, don Patrick, por su pregunta. Es muy importante. Mi nombre es Ronald Paz. Está mal Ronald Paz. Ronald Paz. Le estábamos rebautizando. Okay, a ver, estimado don Ronald, a ver, permítame comentar. El informe de rendición de cuentas que deben presentar, ¿sí? Ay, se me fue la pregunta, disculpe, ¿me puede decir, solo deme una idea y ya le... Claro, sí, el tema es que no sé, hay dos formularios, uno es institucional y el otro es de actividades. Ya me regresó. Plantea obviamente el plan de trabajo. Gracias por darme la pista. A ver, es importante decir que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial es un instrumento que se debe actualizar con cada gobierno, cada 4 años, y que para eso les dan el primer año de gobierno, ¿no es cierto? Tenemos en cuenta la pandemia, pero estamos rindiendo cuentas del año 2019. Efectivamente, ningún GAF, a menos que sea súper, hiper eficiente las nuevas autoridades y el equipo que ingresó, pudo haber tenido actualizado su plan de desarrollo y ordenamiento territorial en el mismo año 2019. De hecho, la misma ley les plantea no solo el 2019, sino inclusive les da un poquito más de plazo hasta el siguiente año. No durante el primero, sino inclusive hasta el siguiente año. ¿Esto qué significa? Que la rendición de cuentas del primer año de gobierno es básicamente del periodo fiscal en el que ustedes, el nuevo equipo, ingresa a ser parte del gobierno, debe rendir cuentas con el plan de desarrollo existente al momento que ustedes ingresaron, porque efectivamente no se logra actualizar ese plan de desarrollo. Y por lo tanto es importante tener en cuenta que el plan de desarrollo y ordenamiento territorial no es el plan de la autoridad que entra, sino se supone que es el plan que se construye de manera participativa y que consolida o nos ayuda a tener una mirada general, un diagnóstico general de cuáles son los principales problemas que hay en el territorio y cuáles son los principales objetivos, estrategias, etcétera. Pero es un plan que tiene que ver con la realidad del territorio. Cuando se le actualiza cada 4 años y cuando viene una nueva autoridad, lo que se hace es alinear, ver cómo se puede resolver esos problemas y a qué problemas se va a dar prioridad con el nuevo plan de campaña. Pero, insisto en esto, efectivamente, el plan de desarrollo no fue actualizado en el año 2019, a menos que sean unos equipos súper eficientes, hasta diciembre del año 2019 podían haber tenido el plan de desarrollo actualizado. Pero caso contrario, deben rendir cuentas respecto del plan de desarrollo existente. Y por lo tanto, la planificación de la que ustedes rinden cuentas es de la que se arrancó a inicio de año y que cuando ustedes llegaron fue modificada. Se modificó en su prioridad, se modificó la distribución de presupuesto, se tomó decisiones de si se continúa o no con algo y se cambiaron las prioridades. Esa es la rendición de cuentas que hay que dar, eso es lo que hay que informar. Y de hecho, lo que se haya modificado el momento en que entraron irá respondiendo al nuevo plan de gobierno, que es el plan de gobierno del nuevo alcalde. Gracias, doctora, muchas gracias. Ok, Pat, ok. Se me fue el nombre. No sé si Ronald. Ronald. Es que está Patrick ahí. Tanto le dijimos Patrick que ya me olvidé el nombre del pobre Ronald. Si no hay más preguntas, compañeros, más inquietudes, aquí hay una pregunta de Paola Estacio, ¿no? Dice, la concejala alterna que se ha principalizado también está registrada en el sistema del consejo para su inscripción.
Otra de mis preguntas, el concejal que se eligió como vicealcalde, su rendición de cuentas es específicamente como concejal o vicealcalde. Y como es continuo de las elecciones anteriores, que quiero decir de enero a mayo sería su rendición como concejal y de mayo a diciembre como nuevo concejal y vicealcalde. Gracias, Paola, por la pregunta. En efecto, si es una autoridad que permanece en el cargo de enero a diciembre porque fue reelecta, debe en su informe de autoridad responder de estos dos periodos, identificando el plan de gobierno con el cual trabajó los primeros 6 meses o 5 meses y el plan de gobierno con el cual trabajó el resto del periodo. Eso, mi querida Paola. Si no hay más preguntas o inquietudes. ¿No? Bueno, yo con esto quiero agradecer a todos su participación, su interés, su compromiso y al mismo tiempo ponerme a las órdenes y ponerles a las órdenes del Consejo. En cada una de las provincias hay una persona que les puede atender. Antes de concluir, permítanme compartir con ustedes una herramienta que les va a ser de mucha utilidad para quienes todavía no se han registrado. Voy a enseñarles de manera muy rápida cómo hacer el registro de sus instituciones en la página web, ¿sí? Y cómo proceder. Igualmente las autoridades, cómo pueden registrarse en el sistema. Muy rapidito. Cuando ustedes van a cualquier buscador, ustedes digitan la palabra Consejo de Participación Ciudadana y les va a lanzar a esta pantalla. Yo estoy en vivo, ¿sí? Y cuando acercan el cursor acá, rendición de cuentas, se les va a desplegar todas estas opciones. Ustedes deben ingresar aquí al que dice ingreso al sistema de datos. Dan clic ahí y les va a mandar a la página inicial del sistema. Esta es la página inicial del sistema de rendición de cuentas. Si ustedes van a registrar al GAD o alguna entidad vinculada se quiere registrar, aquí es importante hacer énfasis en una cosa que creo que faltó informar claramente, es que deben cumplir este proceso de rendición de cuentas el GAD y cada una de las entidades vinculadas al GAD, creadas por acto normativo del GAD, que tenga autonomía administrativa y financiera en el territorio y tenga su propio RUC, ¿sí? Entonces, en el caso de que sea una entidad vinculada o el GAD el que quiere registrarse, debe dar clic aquí en registrar institución. Y les voy a pedir ahí si alguien tiene un número de RUC, por favor, para verificar aquí si está registrado o cómo debe registrarse. Yo tengo aquí algunos, pero son de funciones. Si alguien me puede facilitar un número de RUC, si lo tuviera a la mano. 136. Ok, 136. 30-187-001. Ok. Es del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Pichincha. Pero esta institución ya está activada. Pero exactamente lo que tienen que hacer es lo que acabo de hacer. Digitan el número de RUC y dan clic en la lupa. Cuando dan clic en la lupa, en este caso la institución está activada. Pero cuando ustedes no se han registrado, se les despliegan aquí 3 formularios. Tiene el título y una cruz azul. En cada uno les piden datos básicos. Es decir, ¿qué dato? El nombre de la entidad, el número de RUC, la página web, cuál es la máxima autoridad o representante legal de la entidad, que es el alcalde, y después les va a preguntar el nombre del responsable del equipo de rendición de cuentas o del proceso y el responsable de subir la información al sistema. Esta persona, el correo electrónico del responsable del que sube la información al sistema, es el usuario con el cual ustedes van a ingresar toda la información. Y la contraseña la generan ustedes mismos. Es como cuando generan una cuenta de Hotmail o de Yahoo. Es importante decir que para el registro les van a requerir un único documento, que es el documento del RUC en formato de imagen, y no debe pesar más allá de 1 mega. En el caso de las autoridades de elección popular, antes de pasar a las autoridades, una vez que se hayan registrado, ustedes digitan aquí el usuario, aquí la contraseña y dan clic en iniciar. Y con eso ya están listos. Pero una vez que se registran, el Consejo tiene hasta 24 y 48 horas máximo para activar ese registro. Normalmente se lo activa casi inmediatamente. Y una vez que ese registro ha sido activado, ustedes pueden usar el correo, la contraseña e ingresar al sistema. Para las autoridades de elección popular, es decir, para los concejales, ellos deben dar clic aquí en el módulo de autoridades electas, ¿sí?
y llenar este formulario. Este formulario es muy sencillo, les pide el nombre, la cédula, la provincia, cantón en la que están trabajando, ¿sí? La dirección, la página web, el teléfono, y le pide adjuntar, al GAD le pide el RUC, en cambio al concejal le pide el nombramiento que el CNE les entregó para decirles usted ha sido electo concejal. Este documento debe estar subido en formato de imagen, ¿sí? Y deben llenar los datos. Aquí les pide el correo electrónico que va a ser el usuario con el cual ustedes ingresen al sistema y les pide poner la contraseña que ustedes deseen. Les va a hacer también 2 preguntas. ¿Cuál es el nombre de su abuela materna y cuál es el mes de nacimiento? Para que en caso de que se olviden la contraseña, ustedes puedan volver a sacar una contraseña. Una vez que llenan esta información, dan clic en fin registro, que es lo mismo que les va a salir en el caso de las instituciones, finalizar registro, y cuando el consejo ya les active, ustedes podrán venir acá, poner su usuario, contraseña. Los concejales deberán dar clic aquí. Si no dan clic aquí, el sistema no les va a permitir ingresar. Deben poner usuario, contraseña, dar clic aquí en autoridad y solamente ahí dan clic en iniciar. Y con eso se han registrado y pueden continuar con el llenado del informe de rendición de cuentas. Este procedimiento, deme un cinquito, ya le atiendo, ya enseguida le atiendo. Este procedimiento lo pueden hacer desde ahora, lo pueden cumplir desde hoy. Y pueden ir adelantando el llenado de la información en el sistema. Es decir, lo hacen de forma progresiva, lo pueden ir grabando para que cuando hagan la deliberación pública solamente sumen esa información y puedan finalizar el formulario. Les sugiero esto porque las últimas 2 semanas, 3 semanas del proceso, el sistema sabe estar con bastante demanda y se les puede colgar. Mejor vayan haciéndolo de manera progresiva desde hoy. Ahora sí, mi querida doña Leti, le escuchamos. Doña Leti. Sí, doña Mónica, quería hacerle una consulta. La verdad que no me quedó claro en el momento que usted me dice la contraseña y el usuario. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque yo me quedé hasta ahí nomás. Es decir, ya tengo ingresado todo, pero al momento de ingresar para el usuario y contraseña y continuar, no me permito. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? Eso es lo que no tengo claro. Explíqueme. Mi querida doña Leti, sí, el momento en que empiezan a llenar la información, ustedes tienen que ir subiendo el documento. Si es autoridad, el nombramiento del CNE. Si es institución, el documento del RUC. Si usted está haciendo todo eso y tiene alguna complicación, yo les voy a publicar aquí mis datos, ¿sí? Para que ustedes me llamen inmediatamente, yo verifico qué es lo que está pasando con la información y pueda ayudarles a arreglar el registro. ¿Sí? En el momento que ingresaba me decía que me enviaba la contraseña al correo, pero no me llegó ninguna contraseña. Es decir, puse el usuario. ¿El usuario cuál sería? El usuario es el correo que usted ingresó y la contraseña es la contraseña que usted creó. El consejo no le da contraseña. Si usted pero esa la creo de dónde, ahí mismo. Sí, el rato que usted se estaba registrando le dice, ponga aquí el correo que va a ser el usuario y abajo le dice, digite cuál será su contraseña. Repita la contraseña que usted va a crear. Eso no lo hice. Ya, entonces, ¿sabe qué, mi querida doña Leti? Solamente ingresé y la verdad que entonces eso es lo que... Ya, hagamos una cosa, doña Leti. Yo estoy publicando ahí mi número telefónico y mi correo electrónico. Una vez que acabemos la capacitación, usted puede llamarme y revisamos qué pasó con su registro. ¿Sí? Estoy publicando ahí mis datos. El que necesite ayuda, soporte, asistencia técnica, con mucho gusto les puedo atender. También voy a publicar, voy a dejar de compartir esto, voy a publicar la página web del Consejo para indicarles en dónde están los datos también de los compañeros en cada una de las provincias a que ustedes puedan ponerse en contacto con ellos. Esta es la página web del Consejo y aquí ven esta flechita que dice, voy a reducir esto, ¿sí? Aquí dice, contactos para asistencia técnica de rendición de cuentas. Cuando ustedes dan clic ahí, les va a llevar al listado de los compañeros que están trabajando en rendición de cuentas en cada una de las provincias. Aquí está, miren, Azuay, Bolívar, y están los... pueden descargarlo de la página. Y aquí están los números telefónicos y los correos electrónicos. Con esto, compañeros,
Si no hay más preguntas, Paola Estacio nos está haciendo una pregunta. Dice, disculpe, sale Esta es la entrecortada que ya leyó Mónica. Ya, ok. Sí, lo que nos está la última, que es de Maximiliano, está pidiendo la presentación. No sé si usted nos hace llegar, y como indicábamos, que se inscriban en el link para poder mandar toda la información de esta capacitación en el link que les he puesto varias veces en el chat. Entonces, con eso nosotros nos encargaríamos de hacerles llegar toda la información. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Yo les hago llegar a ustedes los documentos que les había dicho, la presentación, los formularios, el link al sistema, y también les voy a molestar un favor. Yo les voy a hacer llegar una encuesta para que ustedes evalúen cómo han recibido esta capacitación y nos permitan a nosotros también mejorar en nuestro servicio. Entonces les voy a entregar, le voy a hacer llegar toda esa información aquí a la AME para que ellos les distribuyan a ustedes. Cualquier cosa estamos a las órdenes y les agradezco que nos ayuden a mejorar. Entonces espero que llenen nuestra encuesta también. Una linda tarde. Si no hay más, nos pueden ayudar con las presentaciones. Vamos a remitirles y me pueden ayudar con unas consultas antes de finalizar. Con mucho gusto, por favor, plantéennos las preguntas y enseguida les contestamos. Secretaría GAT-CP. Delgado. Acaba de decir. Por favor, habilite su micrófono, ya está ahí. Gracias. Le escuchamos. Está abierto su micrófono, pero algo pasa que no le escuchamos. De la Secretaría, por favor, si nos podrían hablar. Sí, está habilitado el micrófono y el video, pero algo creo que pasa con el audio de la computadora. No. No es posible. Si gusta, puede escribirnos las consultas, si no es posible por el audio, por favor. Al chat nos escribe las consultas, damos lectura y podemos contestar. Hasta que nos escriba, Sergio Flores dice, buenas tardes, me gustaría saber cuáles son los temas más importantes para la rendición de cuentas. Los temas más importantes de manera muy resumida son qué se avanzó respecto del plan de desarrollo, cómo se está cumpliendo, qué se ofreció y qué se ha cumplido del plan o de la oferta de campaña, qué se planificó a inicios del 2019 y qué realmente se ejecutó, cómo se manejó el presupuesto, qué presupuesto se recibió a inicios del año, qué efectivamente se logró gastar, cómo se ejecutó el presupuesto hasta fines del año, qué pasó también con el presupuesto participativo, qué se hizo al inicio del año, qué se planificó y ofreció y qué efectivamente se hizo al final del año, qué pasó con los temas de contratación pública al inicio y al final del año. En el caso de los GATS municipales es clave la información de todo lo que se ha hecho con los grupos de los enfoques de igualdad y los grupos de atención prioritaria. Principalmente eso. También los temas de comunicación. Por ejemplo, si se han hecho campañas, no se han hecho campañas, se planificó, qué se ejecutó y cuánto se gastó, en qué medios se pautó. Eso es un documento que además ya lo deben tener hecho en las áreas de comunicación de cada uno de los GATS. Una cuestión adicional a propósito de esta pregunta. ¿Quién es el responsable y el que debe liderar? ¿Qué área del GAT es la que debe liderar el proceso de rendición de cuentas? En nuestras guías metodológicas se establece que el área que debe liderar el proceso de rendición de cuentas es el área de planificación. ¿Por qué? Porque el área de planificación es la que planifica y la que hace seguimiento a la ejecución de esa planificación. Se supone que este es un proceso que hacen de forma permanente durante todo el año. Entonces, cuando ya acabamos el año, ellos casi deberían tener la información lista. Y lo único que deberían hacer es hacer validar por cada una de las áreas y entregar a que ya se puede elaborar el informe.
¿Qué áreas son las áreas que apoyan la implementación y que se vuelven también, no es apoyo en sentido de menos importante, sino que se vuelven el equipo clave para la rendición de cuentas? Área de planificación a la cabeza, área de participación, porque sin la ciudadanía no hay rendición de cuentas, área de comunicación, porque si no comunicamos y no abrimos canales, no hay rendición de cuentas, y en este caso, el área de tecnología, que es la que nos va a ayudar a abrir los canales. El área administrativa financiera, porque es la que tiene la información de todo el manejo presupuestario, etcétera, de la institución. Entonces, estas son las áreas claves. El proceso no lo realiza una sola área. Tienen que dividirse en equipos. Hay una guía especializada, también voy a incluirles el link. En esta guía especializada se define cómo organizar los equipos, inclusive se les plantea algunos elementos que les pueden ayudar en la implementación del proceso. Eso, estimados compañeros. Si no hay más... Sí, está de secretaría que no nos pudo contarla. La pregunta nos dice, por favor, sobre la deliberación pública, inicia la fase desde que se realiza la transmisión en vivo de la rendición de cuentas. Gracias, Secretaría, por la pregunta. La fase de deliberación, en efecto, inicia desde ahí, pero tomen en cuenta que no se puede ejecutar mientras no se haya hecho la amplia difusión y entrega del informe preliminar de rendición de cuentas y de ese oficio en el que se detalle cómo se va a hacer la rendición de cuentas. Una vez que hayamos cumplido con este paso, 8 días después se debe hacer la transmisión en vivo. Y después de la transmisión en vivo, la deliberación tiene 2 momentos. El primer momento es la transmisión y el segundo momento es los 14 días en los que abrimos esos canales y recibimos los aportes de la ciudadanía. Entonces, no es solamente la transmisión en vivo, es estas 2 cosas. La transmisión y, por otro lado, la publicación y difusión del informe y del video de la transmisión y la apertura de canales. Todo esto es la deliberación pública. Eso, mi estimado. Creo que ahora sí, no sé si contestó la pregunta claramente. Ok. Muchas gracias. Con esto creo que si no tenemos más preguntas, si alguien quiere preguntar, están a tiempo, está habilitados los micrófonos y si no, escribir antes de concluir ya con esta capacitación. Ahí nos dice el mismo, Secretaría, sobre los informes finales de entregar al Consejo, por favor. El informe final que se entrega al Consejo se lo hace única y exclusivamente a través del sistema informático. El informe final no es más que el mismo informe, el informe final, perdón, no es exactamente el mismo informe preliminar, con la diferencia de que ese informe fue nutrido con las valoraciones de la ciudadanía. Como Susana, todo lo que hay. Y cuenta con todos los medios de verificación ya de lo que ustedes están reportando. En ese informe final deben integrar cuáles fueron los aportes, cómo van a implementarse esos aportes a partir del plan de trabajo elaborado. Y ese es el informe final. Es decir, el informe preliminar que ustedes están elaborando es el que le van a entregar al Consejo. La diferencia es que el informe preliminar está redactado en Word y es un medio de verificación. Pero la información que están levantando para elaborar ese informe es la misma que le van a entregar al Consejo, en el mismo formulario. Gracias, Mónica. Sergio Flores dice, ¿será preciso elaborar una revista para su difusión o no del informe, también como medio de verificación? Eso es, como les decía, todas las herramientas que ustedes comunicacionales que ustedes puedan desarrollar como GAD está muy bienvenida. Lo importante aquí es tomar en cuenta que la rendición de cuentas no es solamente difundir la información. Esas herramientas de difusión de información muy bienvenidas sean, pero lo fundamental, lo importante, cuando cumplimos la obligación es cuando garantizamos y nos aseguramos que estamos recibiendo la retroalimentación de los ciudadanos. Entonces, usted elabore la revista y en la revista le puede poner
su opinión sobre esta información que estamos presentando, usted puede darla a través de tales medios. Solamente cuando recibamos la opinión de la ciudadanía estamos cumpliendo el objetivo. Tenemos otra pregunta también. Antes de dar paso, sí tenemos ya hecha estamos grabando toda esta presentación y la idea sería enviar todo el paquete para que ustedes lo puedan revisar nuevamente el video con toda la documentación que nos están ofreciendo desde el Consejo de Participación. La pregunta es de Paola Ortega. Buenas tardes. ¿Cuáles son los temas específicos para la rendición de concejales? Los temas específicos para la rendición de cuentas de los concejales es sobre sus funciones: fiscalización, legislación, delegaciones, representaciones, que han hecho en propuestas de proyectos, de política pública, el tema de cumplimiento de obligaciones tributarias, cómo han hecho su rendición de cuentas, qué están haciendo para promover procesos de participación. Básicamente esos son los contenidos. No tiene nada que ver con el presupuesto de la entidad, por ejemplo, de eso rinde cuentas del alcalde en este caso, como representante legal. Eso sería el contenido. Y están consolidados en el formulario de autoridades de elección popular, que también les voy a adjuntar entre los documentos que les enviemos. Gracias, Mónica. Vuelvo a copiar el link para que se inscriban las personas que no se inscribieron para poderles hacer llegar toda la información de esta videoconferencia. Ok. ¿No tenemos otra pregunta? Si no hay más preguntas, a mí me queda una. Yo no sé si las cosas quedaron claras o si hubieron muchas dudas que les confundieron más. En todo caso, quiero decirles que seguimos a las órdenes. Les he dicho dónde están los contactos también de cada uno de los técnicos en las provincias. Y durante la implementación del proceso entiendo que podrían surgir nuevas preguntas, nuevas dudas. Estamos atentos para atenderlas. Con esto quiero hacerles llegar un saludo, desear que se cuiden mucho en los territorios, que los niveles de contaminación y contagio ojalá y se vayan reduciendo, y si no se reduzcan, logremos tener mejores condiciones para atender. Y esperar que todos se cuiden y se mantengan bien. Eso sería todo de mi parte. Nuevamente a las órdenes y una linda tarde. Igualmente, Mónica. Gracias, Dios me la bendiga. Muchas gracias con todos. Gracias, Mónica, por esta presentación. Creo que ha sido de mucha ayuda para nuestros técnicos y autoridades de los municipios que han participado la tarde de hoy. Y claro, siempre surgirán nuevas preguntas, pero creo que para eso estamos, para colaborar y poder sacar adelante nuestros municipios. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos de esta tarde. Y sí, vamos a hacerles llegar toda la información que Mónica nos está ofreciendo, así mismo como la grabación, para lo cual tienen que inscribirse en el link que les he puesto. Muchas gracias. Una linda tarde. Cuídense, por favor. Qué gusto verles. Muchas gracias. Gracias. Una buena tarde. Gracias. Gracias, hasta luego.